Capítulo 1. Habla sobre la tragedia que sufrió la ciudad de Santiago de Guatemala el 18 de febrero de 1651, que describe la crisis del terremoto, de los derrumbes que hubieron, de la gente, de cómo reaccionó a esa desgracia. También edificaciones seriamente dañadas. También se menciona a un niño muy importante, que es Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, que fueron también los escritores de la Recordación de Florida. Fuentes y Guzmán eran descendientes importantes en la historia. Era un heredero de la conquista y de varias tierras que habían en ese lugar. En ese entonces estaban los criollos nuevos, que eran los que venían de España, y también estaban los criollos viejos de Abolengo, que eran los descendientes de los conquistadores. Capítulo 2. Aquí se menciona a los gachupines. Esto se refería a la enemistad entre españoles y criollos. También hubo la esclavitud autorizada e ilegal, y que se complementó con el célebre requerimiento de Palacios Rubios, que debía leerse a los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español. También aparece la voz más poderosa que defendió a los indios, fue la de la orden religiosa de Santo Domingo, el emperador Carlos V. Fue una figura histórica que presidió las reformas. Las leyes nuevas fueron un golpe terrible a la esclavización de indios. Fray Bartolomé no fue el factor determinante de su triunfo en aquellas disputas, lo fue el mejoramiento de la condición de los indios y el mejoramiento de las entradas del rey. El capítulo 3. En este capítulo podemos ver que los territorios de Guatemala no tomaron de buena forma las leyes nuevas que fueron impuestas por los españoles. En una de estas leyes consiste en lo que es la encomienda, que la encomienda era que se agarraba a un grupo de indígenas y se les iba a dar a un español para que este español los protegiera, los evangelizara y los educara. En el año de 1564, el procurador del ayuntamiento se presentó ante el Consejo de Indias y ofreció dinero para que los reyes, en donde negociaba la concesión de la tercera vida para las encomiendas. También aparece lo que es el repartimiento, que este fue también una manera de trabajo forzoso para los indígenas, impuesto también por los españoles durante la conquista. También las viejas familias herederas de la conquista fueron perdiendo economía, terreno y también el área política, y la nueva generación de los criollos empezó a enriquecerse. Capítulo 4. La Recordación de Florida es un complejo de historia, crónica, geográfica, etnográfica, discusión de problemas económicos y de administración pública que se desarrolla en el escenario de un paisaje. La crónica contiene datos valiosos de la tierra con asuntos de la administración y la legislación colonial. La mentalidad del cronista no establece un corte entre la tierra como medio de producción y la tierra como trozo de mundo que ofrece a sus moradores. En este capítulo habla sobre la política agraria colonial, sobre las tierras de los indios y cómo obtener dichas tierras y la necesidad de reforma agraria antes de la independencia. Capítulo 5. La negación del indio como necesidad de clase. En ese entonces había una especie de jerarquía, y también podemos observar las diferentes clases de familias criollas que había en ese tiempo, unas con mucha fortuna, otras que simplemente vivían bien, también pobres, pero hay un detalle muy importante en esto, que era el indio. Era el centro de la vida en este tiempo, y fue la razón de que los colonizadores fueran y conquistaran ese territorio, ya que el indio era alguien muy trabajador y también tenía mucha ingenuidad, y por lo mismo fue fácil de explotar. En este capítulo se habla del paganismo muerto y paganismo vivo. Los indígenas pues tenían su religión, y cuando llegaron los españoles pues tuvieron que adaptarse a la religión de ellos, que era la católica, pero realmente no se adaptaron a esta religión, sino que hicieron cambios en sus creencias y fueron desarrollando una religión mixta. También aparece al final de este capítulo los 3 grandes prejuicios en relación con su trabajo forzado. Capítulo 6.
Aquí hablamos sobre las capas medias, que conformaron la tercera parte de la población al llegar la colonia a su fin. Fueron conformadas principalmente por los primeros mestizos que nacieron justo después de la conquista. En el periodo de las sublevaciones indígenas, el rapto y la violación de las mujeres indígenas fue un fenómeno muy frecuente. Después de la etapa inicial del mestizaje, este se volvió un fenómeno muy complejo. Surgieron otros dos tipos de mestizo, el mulato, que era la mezcla entre español y negro, y el sambo, que era la mezcla entre el negro y el indio. Españoles o criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos procrearon seres de fórmulas étnicas variadísimas que constituyeron el elemento humano de las capas medias. En las ciudades se conformaron tres capas medias, todas integradas por mestizos: la plebe, los artesanos y la capa media alta urbana. Se menciona las villas y rancherías, los ladinos y los pueblos de indios. Capítulo 7. En este capítulo 7 vemos la estructura de la colonia, que tenía por base la concentración de los indios en pueblos incorporados a la monarquía, y con la abolición de la esclavitud, hecho relevante que está ligado a la reducción de indios. Fue una vía importante para el proyecto político que estaba establecido en las nuevas leyes. Fue un arduo trabajo poder dominar la resistencia de los conquistadores y colonos y esclavistas, ya que muchos de los factores que les convenían cambiaron, tal como lo fue el tributo. Los indígenas se redujo a la mitad este tributo que ellos daban. El propósito de transformar a los indios en vasallos libres fracasó casi que en todas las colonias. Y también, por último, el repartimiento recibió su consagración definitiva en el siglo XVII. Capítulo 8. La colonia fue la formación y consolidación de una estructura social que no ha sido revolucionada todavía. Justamente el hecho de que la mitad de los guatemaltecos sean todavía indios constituye el más voluminoso elemento de juicio para afinar que la realidad colonial pervive en nosotros. El rompimiento de la estructura colonial de los pueblos fue el cambio más importante introducido por la reforma en la estructura de la sociedad guatemalteca. La explicación del indio consiste en mostrar cómo la conquista y el régimen colonial transformaron a los nativos prehispánicos en los indios. Esta explicación también debe referirse a factores económicos y de estructura. Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán murió en agosto de 1699. En diciembre de 1700 se presentó su hijo al Ayuntamiento de Guatemala para hacer devolución de unos documentos del archivo de dicha institución que permanecían en su casa, y al año siguiente aparece la firma del hijo como heredero de encomiendos y reclamando unos tributos que le pertenecían a su padre. En 1705 pide que se le envíen con regularidad los indios de unos pueblos que le estaban señalados y repartidos.